Continuando con la lección 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulo. Vamos a tener en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados. Para que dos triángulos sean semejantes deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos deben ser correspondientes congruentes. Quiere decir que los lados tienen que ser correspondientes proporcionales a una determinada razón. Y los ángulos son correspondientes congruentes. Vamos a ver el problema inicial. Dice, en los triángulos ABC y DEF, el ángulo B con el ángulo E son iguales, porque este mide 45 grados y el E es 45 grados, entonces son correspondientes congruentes. El ángulo CF mide 75 grados, es correspondiente congruente. ¿Cuál es la medida del ángulo de A y D en ambos triángulos? Como no conocemos la medida de este ángulo A, sumamos 45 grados más 75 grados más el ángulo desconocido, que le podemos agregar la variable X. Es igual al teorema que dice la suma de los ángulos internos de todo triángulo mide 180 grados. X igual 180 y sumamos 45 más 75 grados da 120 grados. Y como los 120 grados está negativo, bueno, lo vamos a hacer aquí. 45 grados más 75 grados igual a 180 grados. Pero aquí le vamos a sumar el ángulo desconocido, que sería el X. Esto es 120 grados más X igual a 180 grados. X es el que queremos conocer. Entre 120 grados está positivo, va a venir a restar. X vale 60 grados. ¿Cómo comprobamos si está bueno esto? Sumamos 45 grados más 75 grados más 60 grados igual a 180 grados. 180 grados es igual a 180. Y ahí comprobamos que lo que hemos hecho está bien. Entonces, el ángulo A y el ángulo D mide 60 grados para ambos. Vamos a ver el criterio AA. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Dice el ejemplo, son semejantes los triángulos mostrados en la figura, justifica tu respuesta. El ángulo A mide 80 grados. El ángulo A con el ángulo E son congruentes porque miden lo mismo. Vamos a escribir aquí. Ángulo A es congruente con el ángulo E. El ángulo C es congruente con el ángulo F. No miden lo mismo, pero tenemos que ver la medida del otro. Ahorita solo tenemos un ángulo, entonces sumamos 80 grados más 40 grados más X igual a 180 grados. 80 más 40, 120 grados. Más X igual a 180 grados. X va a ser igual a 180 grados, el 120 está positivo, viene a restar. Y queda 60 grados. Quiere decir que el ángulo B, que es 60 grados, ahora ya el ángulo B va a ser congruente con el ángulo F. Y este otro tenemos 80 más 60. Da 140. Para 180, 40 grados. Y ahora el ángulo C es congruente con el ángulo D, solo cambió la posición. Ya tenemos los otros dos casos. Ángulo C es congruente con el ángulo D. Tiene que tener la misma medida. Por lo tanto, el ángulo B es congruente con este. Ven, el de 60 grados porque miden lo mismo.
Bueno, ya tenemos el segundo criterio de semejanza de triángulos, que es el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Ustedes van a hacer lo mismo. Usando el resultado descrito, utilicen la conclusión si los triángulos son semejantes. Buscan el otro valor del ángulo y van haciendo las congruencias. Por ejemplo, este de 40 grados es congruente con el D. Ángulo C es congruente con el ángulo D. Con el ángulo que busquen, ven cuál es congruente con esos dos. El ángulo C es congruente con el ángulo D. Tienen que encontrar el otro valor de X para saber. Siempre utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos igual a 180 grados en un triángulo.